Vamos con los cuatro, tenemos una serie de preguntas, vamos a hacer un set de preguntas y después una conclusión. Vamos a tratar de buscar una línea de cada uno de los tres expositores que tenga que ver como para cerrar y a vos del otro lado hacerte llegar mucho más idea de esto. Fernando, voy con vos primero, Gaucho. Ok. ¿En cuántos días de aplicado el producto está disponible para la absorción de la planta? Es decir, ¿cuándo empieza a reaccionar la planta? ¿Cuándo empieza fisiológicamente a absorberlo y a funcionar? Muy buena pregunta. Bueno, tomando un poco lo que Martín mencionó, que gran parte de estos nutrientes esenciales entran a la planta a través del suelo y a través del suelo decimos a través de las estructuras de absorción de la planta, que son las raíces. Lo que nosotros transmitimos cuando hablamos que la presentación microgranulada genera un beneficio a lo que es la disponibilidad de los nutrientes, es que los nutrientes rápidamente con la humedad de siembra, al día siguiente ya está el microgránulo disuelto, con lo cual los nutrientes y las bacterias con su actividad biológica empiezan a funcionar incluso previo a que las raicillas aparezcan, con lo Ajá. cual en la medida que va germinando la semilla y apareciendo las estructuras de absorción, los nutrientes están disponibles para ser absorbidos. Impecable, impecable. Martíncho, Sí, señor. eh, ¿son compatibles estas nuevas tecnologías con la tradicional inoculación en el cultivo de soja? Mira, cuando una tecnología llega al usuario, al productor, sea cual fuese, es compatible Ujú. con la práctica. ¿Por qué? Porque es una de las barreras que tenemos cuando hacemos un desarrollo, que las transformaciones generan una mejora, que si hay un reemplazo va a ser expresamente explicado, diciendo esta tecnología se reemplaza tal o cual práctica por compatibilidad o por mejora de reemplazo. Pero si no hay un escrito que diga eso en claro, lo que estamos diciendo es compatible. Y si nos resumimos al origen, son procesos naturales. Es poco creíble que un solo microorganismo sea el responsable de una gran mejora de una sola especie. Por eso todos estos procesos que son de apilar procesos, de acercar más a la condición natural, pero incorporando el concepto de la diversidad y de la complejidad, muestra compatibilidad. Sin dudas, que el primer escollo que tuvo el investigador que lo desarrolló, y los conozco en sus orígenes, fue identificar que estas prácticas sean compatibles. Porque así, si hay incompatibilidad en el caso de soja, estaríamos en un gran problema, porque no hay producción de soja si no hay inoculación con rizobios que fijen nitrógeno. Impecable, excelente. Gustavo, voy con una para vos. ¿Cuáles son los micronutrientes de mayor respuesta en cultivos extensivos y si alguno de ellos es funcional al desarrollo de las bacterias? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que no solamente por su impacto en rendimiento, sino también por la posibilidad de contar con un método para diagnosticarlo, que son los análisis del suelo, que son muy confiables, y también por la visualización de sus síntomas, yo creo que el zinc en gramíneas es el que lidera, ¿no? La difusión, la importancia que se le da y la proliferación en nuevas formulaciones. En el caso de soja, digamos, si estábamos hablando hoy de procesos de inicio del cultivo, y en ese caso cobalto y molibdeno son cofactores de las enzimas más importantes dentro del proceso de fijación biológica de nitrógeno, y también el boro, que es un elemento muy relevante, digamos, para lo que es el cuajado de las vainas y la concreción en rendimiento, me parece que son los más importantes, ¿no? La actividad microbiana, por supuesto que es muy importante dentro de ellos, ¿no? Se trata, en el caso del caso del zinc, de un nutriente, como decíamos, el fósforo de baja movilidad, y por lo tanto, para su solubilización, los microorganismos que se encuentran en el suelo son muy importantes, muy relevantes, y en el caso de cobalto y molibdeno, en realidad no son tan esenciales para la planta, como sí son esenciales para las bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿no? De modo que la interacción, digamos, entre biología de suelos,
microbiología y nutrición vegetal en este caso es muy alta. Excelente, Gustavo, muchas gracias. Fernando, va otra para vos. ¿Qué bacterias están utilizando del género Bacillus y qué concentración logran ustedes por gránulos? Bueno, si estás preparado para un trabalengua, voy a tratar de nombrar. Vamos, métele Estamos nomás. hablando de 4 bacterias. Una de ellas es Bacillus subtilis, la otra es Bacillus amyloliquefaciens, la otra es Bacillus lecheniformis y la última es Bacillus pumilus. La realidad que los bacilos tienen justamente la particularidad de poder sobrevivir en medios relativamente difíciles para la sobrevivencia de cualquier organismo, poder garantizar durante la vida útil del fertilizante con 3 años de almacenamiento en galpón, que cuando el productor abra la bolsa y utilice Microstar tenga una concentración de 10 a la 6, que es una concentración más que importante, habla a las claras de las características que tienen estas bacterias para poder permanecer activas incluso después de un largo tiempo e incluso sobreviviendo en un medio como es un fertilizante. Con lo cual, bueno, en ese sentido son muy particulares las características de sobrevivencia que tienen estas bacterias, pero por otro lado también quiero aclarar que las mismas surgen de lo que se llama a nivel técnico una selección fenotípica, o sea que dentro de estos géneros se buscan los individuos que mejor performan, se seleccionan de una colección diversa de suelos, y bueno, todo eso se reproduce bajo condiciones de fermentación estrictamente controladas, ¿no? Impecable, gracias Fernando. Martín Chovao, una para vos. ¿Cómo se ven estas mejoras a campo? ¿Se ven solamente en rinde o podemos ver avances intermedios? Avances intermedios, no sé, yo me imagino, qué sé yo, algún tipo de característica fenológica pueda tener el cultivo, me imagino también algunas otras cosas que puedan quedar también después en esto, el concepto de sustentabilidad, no sé, me van surgiendo estas ideas, pero vos sos el que sabe. Mirándolo en el cultivo, esto lo que vamos a estar viendo son reflejos asociados al funcionamiento del desarrollo. ¿Qué quiere decir funcionamiento y qué quiere decir desarrollo? Funcionamiento es la capacidad que tiene el cultivo de adaptarse al ambiente y de transformar y crecer. Y eso va con distintos procesos que vamos a ir viendo dependiendo de la especie, principalmente no solo cambios a nivel de raíz, sino cambios en su condición que en vocabulario frecuente sería en su bienestar, en su salud, en su aspecto. Si vamos a ver plantas que van a tener una actividad de crecimiento comparadas en ausencia de la mejora biológica de su entorno, que ante pequeños desvíos de la condición óptima de crecimiento, eso se llama estrés, pero no estrés severo, sino el estrés de todos los días, de superar un poco más la temperatura, de tener un poco más de evapotranspiración y por lo tanto acelerar el cierre estomático, que van a perdurar en estado saludable. ¿Qué vamos a poder empezar a medir en las plantas? Y todo lo que está ligado al crecimiento. Vamos a ver raíces que tienen una mayor proliferación o raíces que son más limpias, con menor observación de daños. Vamos a observar plantas que muestran un avance en su desarrollo mucho más predecible, es decir, están más preparadas al estrés, y por sobre todas las cosas vamos a ver que tienen capacidad de capturar radiación, hacer sombra, que supera, o cierre del canopeo, que supera la ausencia. Todo eso, cualquiera que nos está escuchando y que estuvo hoy en el simposio de fertilidad y que nos sigue en nutrición, lo que está diciendo es, vamos a ver plantas mejor nutridas. ¿Por qué? Porque vamos a ser más eficientes, no solo en la cantidad del nutriente, sino en la capacidad que tiene la planta de transformarlo y de incorporarlo. Impecable, impecable. Va una para vos, Gustavo. El agregado de este pool de bacterias, ¿evita la inoculación tradicional o la complementa? Bueno, yo ya lo mencioné en una parte de mi presentación, la fijación biológica de nitrógeno en las leguminosas es un proceso muy específico
que requiere de un reconocimiento mutuo entre la planta y la bacteria a través de señales. Es algo específico, inclusive, digamos, otros géneros, digamos, u otras especies dentro de la misma familia de los Rhizobium no es capaz, por ejemplo, de nodular a la soja. Y en el caso de los microorganismos endofíticos estamos hablando de procesos mucho más amplios, que son inespecíficos y que se dan en el suelo. De hecho, la composición, digamos, ¿no? O en la interfase suelo-planta. De hecho, estos mismos bacillus son capaces de producir acciones favorables en especies que son bastante diferentes en el ritmo de asimilación de nitrógeno y en la forma en que asimilan el nitrógeno, como las gramíneas y las leguminosas. De modo que son claramente acciones complementarias y no sustitutivas. Impecable, impecable. Bueno, en honor al tiempo hay muchas preguntas. Quiero decirle a todos los que nos están haciendo preguntas con las direcciones de mail, tenemos todo. Estas preguntas se las vamos a pasar a Fernando y a su equipo y van a recibir seguramente en 24 o 48 horas respuestas cada uno, contactos, seguramente también los técnicos que tiene Rizobacter en las zonas y todo, como para acercarle muchísimo más estas dudas. Ahora, si les parece bien, yo les decía, me gustaría redondear una especie como de conclusión, ¿no? Cuando uno termina esto y se va escuchando y escucha las preguntas, ¿no? Y ve su propia presentación y todo, siempre queda como una idea, me parece, dando vuelta. Y creo que la audiencia me parece que le va a encantar ver cómo ustedes lo cierran, ¿no? Yo les tiro 3, 4 inductores, ¿no? De lo que venimos hablando. Uno, un nuevo hito tecnológico. Yo lo decía al principio, ¿no? Muchos de nosotros esto no lo vivimos todos los días. Hitos tecnológicos realmente se dan de vez en cuando. La otra es biología y nutrición, ¿no? Algo que ustedes hablaron muchísimo y que es apasionante en un momento como esto. Y también me encanta cuando a veces esto uno tiene la oportunidad en algunos medios masivos de contárselo a la gente de la ciudad, ¿no? Biología, a la gente le encanta todo lo que tiene que ver con productos biológicos y por supuesto nutrición de plantas, pensando que esto es lo que da rendimiento. Y lo otro, adopción de nuevas fuentes nutricionales para las plantas. Así que me encantaría en todo caso, vos Gustavo, que nos hicieras un cierre, una idea, lo que te quedó dando vuelta como para compartir con todos nosotros. Bueno, yo creo que, Ricardo, que nos quedó claro a lo largo de este debate de que el rendimiento es un proceso de construcción. Ese proceso de construcción requiere de distintos aportes, donde vamos a buscar que la planta logre una nutrición balanceada, y eso no va a estar logrado solamente por un nutriente, sino por una diversidad que cada vez vemos que hay un mayor número de nutrientes que podrían llegar a ser limitantes, que se encuentren, digamos, en las cantidades que requiere asimilar el cultivo, y que si alguno de ellos faltara, vamos a tener limitaciones, digamos, por las numerosas interacciones que se producen entre sí. Y por otro lado, requiere de una activa fisiología de la planta funcionando y creciendo a todo su esplendor. Recién cuando logramos esa nutrición, digamos, en conjunto, y que la planta logre optimizar su crecimiento, es que vamos a estar entonces en ese proceso de construcción generando círculos virtuosos, y no encontrando por todos lados limitantes a la productividad. De modo que estas tecnologías integradoras, ¿no es cierto?, creo que suman cada vez más, digamos, a tratar de tener una planta que, obviamente, como nos contaba Martín, no va a poder crecer sin estrés, bueno, porque diariamente vamos a ver que los cultivos tienen limitaciones en cuanto a disponibilidad hídrica, disponibilidad de radiación o desvíos de temperatura, pero que crezca lo más armónicamente posible, digamos, para tratar de llegar a los máximos rendimientos finales. Excelente, muchas gracias, Gustavo. Martín. Interesante, Ricardo, tu planteo integral. A mí cuando nos cruzamos con lanzamientos, presentaciones, innovación, la palabra innovación significa desarrollo, mejora, superación. Y si a eso le mezclamos que esa superación es tratar de acercarnos a lo que la naturaleza hace todos los días para poder seguir superando, desarrollándose y perdurando, es un gran punto de satisfacción, porque cuando conversamos, tanto las presentaciones de Gustavo y el enfoque sobre los rendimientos y su aplicación local, o con esas palabrotas raras que dijo Fernando, esos vacilos no sé cuánto y demás, pero para
para todos son microorganismos que están en la naturaleza y que nos hacen bien, punto. Y se llaman micro porque son chiquitos. Lo que hace es mostrarnos la complejidad en la cual nos estamos moviendo, lo pequeño que somos nosotros, somos más chicos que los microbios, porque en esa complejidad tenemos muy poco, intervenimos mucho, pero nos falta mucho para poder suplantar esos grandes procesos. Y por el otro lado, esa carrera tan apasionante que es sostener la producción, y como lo veníamos conversando desde el origen de estos trabajos, el rol nuestro como investigadores, desarrolladores, extensionistas, productores, es dejar que la rueda siga rodando y aportando alimentos al mundo. Y en eso la contribución importante de poder integrar, entender el funcionamiento, no solo de la planta, sino de su entorno, de la rizosfera, y de un personaje, que somos nosotros, al cual tenemos que ayudarlo con herramientas que ya están en la naturaleza. Lo que hay que hacer es acercarlas, y eso lo estamos logrando con pequeños pasos. Y en forma englobadora es cómo podemos poner toda esa información, todos esos conjuntos a través de redes. No es la visión individual, sino, Fernando mostraba, esto se lo desarrolló alguien en el otro lugar del mundo, hoy hay 8 países mirándonos, 5 provincias que nos roban en audiencia, y esa es una red de ida y vuelta, y que debemos estar preparados porque por suerte, no es el primero, ni va a ser el último de los avances en el desarrollo de soluciones para la producción. Excelente, Martincho, muchas gracias. Fernando, tu mensaje, esa idea que te da vuelta y también un poco tu cierre. Perfecto, Ricardo. Bueno, antes de pasarla, nuevamente agradecerle a Gustavo y a Martín su participación y sus conceptos, y la verdad que me la dejaron difícil porque han hecho mención a muchas de las cuestiones que salen de este tipo de hito tecnológico. Simplemente validar que detrás de este hay mucha gente, ¿sí? Muchos puestos en empresa para seguir nuevas tecnologías, nuevas soluciones que aporten a lo que nosotros denominamos una agricultura regenerativa, que no solamente tenga foco en lo que son los rindes, que es de lo que vive el productor, sino también en aportar al ecosistema para darle sustentabilidad a esta agricultura que hoy nos da de comer a todos, ¿no? Impecable, impecable. Muchísimas gracias. Bueno, datos. Miércoles 12 de abril, de mayo 2021. Me encanta esto decirlo, ¿no? Porque cuando hay hitos tecnológicos, cuando hay lanzamientos, hay que acordarse de este tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo de unos cuantos de estos, no tantos como realmente debería, ¿no? Pero me acuerdo, qué sé yo, en ese momento cuando salió la soja RR, estábamos en Expo Agro todos, cuando salió el MaizGuard también en ese momento, estos grandes eventos, los grandes avances, ¿no? Esto, que es la era de las AgTechs, de los productos biológicos, del concepto de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas agropecuarias, esto que tiene que ver con una agricultura regenerativa, un concepto que me hace acordar mucho, lo mencionó Fernando, y me hace acordar mucho al de un gran pensador de la ganadería, un sudafricano que hablaba de la ganadería regenerativa, ¿no? Hablando de esto, cómo hacemos todos para tratar de que esto sea un círculo virtuoso. Bueno, 1 hora y pico estuvimos acá. De nuevo quiero agradecerle 583 personas que estuvieron conectadas. Como les decía, 8 países viéndonos. Muchísimas gracias a la gente que nos ve de otros países. 5 provincias hasta que yo más o menos pregunté. Seguramente debe haber alguna más conectada. Di las 10 principales ciudades, pero creo que debe haber más o menos 95 ciudades conectadas, ¿no? Yo tiré las primeras 10. Y por supuesto, agradecerte a vos que estás del otro lado, recordarte que todo queda editado, recordarte también esto que es clave, ¿no? Que es lo que estos técnicos hacen todos los días, que cada uno de nosotros con esta información genere conocimiento. Tener datos, lo podemos tener cualquiera, hoy existe. Tener información casi también, ¿no? Pero tener esto que es conocimiento aplicado,
Me parece que es muy valioso. Y lo que hacemos en el campo y en esta gran cadena de la producción de alimentos es compartirlo. Entonces vos, lo mejor que podés hacer con toda esta información que va a quedar consolidada es compartirla. Señor director, ¿me vuelve a poner a los 4? Quiero cerrar ahí, quiero cerrar con la foto de todo, con Martín Díaz Zorita ahí, maestro, excelente, con Gustavo Ferraris, ahí de Pergamino, otro gran maestro de la investigación, Fernando Sánchez, también de Pergamino, debes estar ahí seguramente en el búnker del parque industrial de Pergamino, en esa espectacular planta que ha ido creciendo tanto. Mirá, yo la conozco prácticamente desde sus inicios, ¿no? Siempre cuento esta historia, vivía en el mismo edificio de Miguel Harnan, junto con Ricardo Yapur, Miguel y todo, desde el año 86, ahí dando vuelta y viendo las grandes cosas que había en Pergamino y cómo fueron creciendo. Así que, bueno, un orgullo poder formar parte de este grupo con ustedes. Y desde acá te saludamos a vos del otro lado. Lo que hacemos es, entre los 4, si les parece bien, es aplaudir a toda la gente y a los productores y técnicos que le están poniendo el pecho a las balas en este momento y jugándose a toda esta tecnología. Muchísimas gracias a la gente de Rizobacter y de nuevo, muchas gracias por estar en este lanzamiento de Microstar Bio. ¿Nos seguimos viendo?